Ella controlaba $2.000 millones, pero no podía controlar su soledad. Él servía bebidas para pagar las facturas médicas de su hija, pero hablaba con nobleza. Cuando Evelyn Lancaster intentó humillar a Arthur Hayes en la galería más exclusiva de Nueva York, le pidió que viera a través de su armadura perfectamente construida. También algunos encuentros te cambian el día. Le costaría tanto volver a verte. Lo único que el dinero no podía comprar. El magnífico salón de baile del Waldorf Astoria brillaba bajo candelabros de cristal. La luz danzaba sobre copas de champán y vestidos de diseñador. La ciudad de Nueva York se había reunido para la gala benéfica anual. Su patrimonio neto colectivo rivalizaba con el PIB de las naciones pequeñas. En el centro de todo estaba Evelyn Lancaster, su cabello rubio platino cayendo en cascada sobre los hombros desnudos. Su vestido azul celeste combinaba a la perfección con el azul frío de sus ojos. A los 41 años, dominaba la sala no solo como directora ejecutiva de Lancaster Couture, sino como la empresaria más formidable de Nueva York. Aceptó una copa de champán de una bandeja de plata sin saludar al camarero. Su atención se centró en el multimillonario inversor Harris Caldwell. Los mercados asiáticos estaban infravalorados, afirmó con una seguridad inquebrantable. Lancaster duplicaría su presencia allí para el próximo trimestre. Su voz transmitía la autoridad de alguien que jamás había conocido el fracaso, que había construido un imperio solo con ambición y determinación implacable. Solo cuando el camarero se aclaró la garganta suavemente, Evelyn finalmente se giró. El hombre que sostenía la bandeja permanecía de pie con serena dignidad, alto, de hombros anchos, con cabello castaño oscuro y despeinado, y penetrantes ojos azul grisáceo que parecían ver a través de su fachada practicada. Algo en su estoica presencia perturbaba su mundo cuidadosamente construido como una sola nota discordante en una sinfonía por lo demás perfecta. Más champán, señorita Lancaster. Su voz tenía una profundidad inesperada, refinada a pesar de su posición. Había algo en la forma en que pronunció su nombre, no con una diferencia, sino con un sutil desafío, que la hizo enderezar la espalda. Evelyn entrecerró los ojos, observándolo con la mirada calculadora que había desmantelado a competidores e intimidado a miembros de la Junta. Me has estado observando toda la noche. Bastante inapropiado para el servicio, ¿no te parece? Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla, diseñadas para recordarle su lugar, para restablecer el orden natural de sus mundos. La sala pareció quedar en silencio, aunque en realidad solo los más cercanos habían oído su comentario mordaz. El camarero sonrió levemente, imperturbable ante su ataque verbal. Observando como parte de un buen servicio, señorita Lancaster. Aunque admito que es difícil no notar a alguien que se esfuerza tanto para hacerse notar. Harris Caldwell se atragantó ligeramente con su bebida. Las mejillas de Evelyn se sonrojaron con un calor desconocido, una sensación que no había experimentado en años. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. ¿Te das cuenta de que podría hacer que te despidieran con una sola palabra?, dijo en voz baja y peligrosa. La amenaza pendía entre ellos como una espada desenvainada. El camarero dejó su bandeja en una mesa cercana y se enderezó, revelando su altura de 1,85 metros. A la matrícula de mi hija no le importa quién firme mi sueldo. Señorita Lancaster. Pero quizá le importara si le enseñara que la riqueza permite la crueldad. La mano de Evelyn, con la manicura perfecta, se apretó alrededor de su copa. El cristal crujió bajo la presión. Un padre soltero, que predeciblemente sentimental. Su voz destilaba condescendencia, cada palabra cuidadosamente elegida para herir. Dime, ¿servir a la élite te ayuda con tus dificultades financieras? La mirada firme del camarero no vaciló. Sus ojos azul grisáceos la sujetaron con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada, aunque se negó a mostrar debilidad. He servido a presidentes y prisioneros, señorita Lancaster. Descubrí que el carácter no se mide por el patrimonio neto, sino por cómo tratas a quienes no te pueden ofrecer nada.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Evelyn sintió el peso de docenas de ojos sobre ella, incluyendo la repentina mirada evaluadora de Harris Caldwell. Nunca la había desafiado alguien a quien considerara tan inferior a su posición, y mucho menos alguien cuyos ojos serenos la hicieran sentir tan transparente, como si todas sus paredes cuidadosamente construidas fueran de cristal. Arthur Hayes, dijo, ofreciendo su nombre sin que se lo pidieran, un último acto de desafío envuelto en cortesía. Esta noche le serviré la mesa. Sugiero el salmón. Mientras se alejaba, Evelyn permaneció paralizada, la ira y la curiosidad librando una batalla inesperada en su interior. Por primera vez en años, alguien la había dejado sin palabras, alguien que vestía uniforme de camarero y citaba filosofía con la soltura de un erudito. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn, Arthur Hayes arropó con suavidad a su hija de 7 años, Rosalind, con sus rizos castaño miel extendidos sobre la almohada mientras aferraba su desgastado elefante de peluche, con el pelaje enmarañado tras años de amor y consuelo. «Papá, cuéntame la historia del soldado otra vez», suplicó, sus ojos abiertos luchando contra el sueño con la determinación que solo los niños poseen. Arthur sonrió, las líneas alrededor de sus ojos se suavizaron, transformando su rostro curtido en algo más amable. A sus 38 años, su rostro reflejaba la experiencia curtida de alguien que había visto demasiado, demasiado pronto. Se sentó en el borde de su cama, su figura hacía que los pequeños muebles parecieran aún más pequeños, como un gigante en una casa de muñecas. «Érase una vez», comenzó, y su voz grave se redujo a la cadencia del narrador. Había un valiente soldado que protegió a sus amigos en un desierto lejano. Les prometió que un día, cuando todos regresaran a casa, se encontrarían bajo el gran roble donde solían jugar de niños. Pero no todos volvieron a casa, susurró Rosalind, tras haber escuchado la historia muchas veces. Su vocecita transmitía el peso de la comprensión más allá de sus oídos. Los ojos de Arthur se nublaron brevemente. Los recuerdos amenazaron con aflorar antes de que él los reprimiera. «No, cariño. Algunos se convirtieron en estrellas en el cielo». Así que el soldado hizo una nueva promesa de vivir una vida lo suficientemente buena para todos. «¿Es por eso que trabajas tanto? ¿Por tus amigos en el cielo?». Su inocente pregunta atravesó su compostura, cuidadosamente mantenida. Arthur le apartó un rizo de la frente con infinita ternura. «Trabajo porque tengo la mejor razón del mundo». «Tú». La besó en la frente. El gesto fue a la vez bendición y promesa. «Ahora duerme, Rosie. La señora Martínez llegará temprano para llevarte a la escuela. Papá tiene el turno del desayuno y luego la gran fiesta mañana por la noche». Después de Rosalind finalmente se quedó dormida, su respiración se aquietó al ritmo de un sueño profundo. Arthur estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina rodeado de facturas y libros de texto. La luz fluorescente parpadeaba ocasionalmente, proyectando sombras ásperas sobre las páginas de teoría financiera y principios de contabilidad. Estaba a mitad de su carrera de negocios en la escuela nocturna, estirando cada dólar de sus 3 trabajos. Turnos matutinos en una cafetería donde memorizaba los pedidos favoritos de los clientes habituales que nunca supieron su nombre. Trabajos de catering nocturnos donde se hizo invisible entre los ricos. Y trabajo de fin de semana como asesor financiero en un centro comunitario donde ayudaba a personas a sobrellevar la pobreza con dignidad. Dormir era un lujo que no podía permitirse. No con las facturas médicas de Rosalind aún pendientes por sus tratamientos para el asma. Solo el inhalador costaba $200 al mes, y las visitas al especialista agotaban los pocos ahorros que lograba acumular. Pero cuando la vio dormir, tranquila y confiada, supo que cada sacrificio valió la pena. Mientras tanto, en su ático con vistas a Central Park, Evelyn Lancaster se quitó los pendientes de diamantes y los guardó en su caja de terciopelo con precisión mecánica. El vacío de su enorme apartamento parecía burlarse de la plenitud de sus logros empresariales.
Las paredes estaban adornadas con arte moderno valorado en millones, pero parecían barrotes de prisión hechos de lienzo y pintura. A los 41 años, Evelyn tenía todo por lo que había luchado. Lancaster Couture era ahora una marca global. Su patrimonio neto superaba los 2.000 millones y su rostro adornaba la portada de revistas de negocios mensualmente. Había escalado todas las montañas, superado todos los desafíos y se había situado en la cima del éxito. Sin embargo, allí estaba, sola. Se sirvió una copa de Burdeos, un vino de 1998 que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y revisó los informes trimestrales por última vez. La reunión de la junta directiva del día siguiente sería un reto. A pesar de las ganancias récord, la junta presionaba por una expansión más agresiva. La presión nunca cesó. No mostrar debilidad, ni emoción, ni humanidad. Era el precio de ser una mujer que se había abierto camino hasta la cima de la jerarquía empresarial de Nueva York, dejando marcas de garras en cualquiera que intentara derribarla. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente. Confirmación final para la subasta benéfica de mañana. Noche. La prensa estará presente. Las palabras se difuminaron al leerlas. Otro evento se convirtió en otra actuación en un espectáculo interminable. Al lado de Evelyn, el sonido resonando en el espacio vacío. Otro evento, otra actuación. No recordaba cuando su vida se había convertido en una serie de apariencias en lugar de experiencias. Cuando dejó de vivir y comenzó a existir simplemente entre ropa de diseñador y salas de juntas, se vio reflejada en la ventana, aún hermosa con su esbelta figura de 1,73 metros y elegantes rasgos. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Se habían vuelto más fríos con cada año que pasaba, con cada compromiso, con cada relación sacrificada en el altar del éxito. Las palabras del camarero de esa misma noche resonaron inesperadamente en su mente. El carácter no se mide por el patrimonio neto, sino por cómo tratas a quienes no te pueden ofrecer nada. La frase rondaba sus pensamientos como una mosca persistente. No podía espantarla. Ridículo, murmuró, vaciando su copa de vino de un trago impropio de una dama. El hombre era un camarero, un don nadie que volvería a su insignificante vida mientras ella seguía moldeando industrias. Sin embargo, algo. Su mirada firme había atravesado su armadura cuidadosamente construida, dejándola incómodamente expuesta como un cangrejo ermitaño sin su caparazón. El gran salón de baile del Museo Metropolitano de Arte bullía de emoción mientras la élite neoyorquina se reunía para la subasta anual de arte en beneficio de la educación infantil. Evelyn se movía entre la multitud con gracia practicada. Su vestido rojo de diseñador aseguraba que todas las miradas siguieran su progreso. Esta noche era importante. Lancaster Couture patrocinaba el evento y varios inversores potenciales estarían presentes, con sus chequeras listas para la oportunidad adecuada. Al otro lado de la sala, Arthur se ajustó el uniforme de camarero, escuchando atentamente las instrucciones del gerente de catering. Este era un trabajo de lujo. Solo las propinas podrían cubrir la medicación para el asma de Rosalind durante el mes. Enderezó los hombros y tomó una bandeja de huerve, navegando entre la multitud con silenciosa eficiencia. Un fantasma entre los vivos. La subasta comenzó con un floreo cuando el subastador presentó una pieza previamente desconocida atribuida a Jean-Michel Basquiat. La puja ascendió rápidamente a millones. Voces que anunciaban números que podrían alimentar a familias durante generaciones. El trabajo del pincel parece inconsistente con el periodo de Basot de 1983. Una voz baja comentó cerca de Harris Caldwell, quien se había detenido junto a la mesa de refrigerios. Observe la vacilación en los trazos en la esquina inferior izquierda. Su obra de esa época era más segura, más desafiante. Caldwell se giró, sorprendido de encontrar la voz del camarero que sostenía una bandeja de champán, el mismo hombre de la noche anterior. ¿Conoce la obra de Bosot?, preguntó, sinceramente intrigado. Arthur sonrió levemente. La expresión transformó su rostro.
Historia del arte fue mi asignatura secundaria antes del ejército. La evolución de Boscott como artista reflejaba su lucha por la identidad y el reconocimiento, algo que valía la pena estudiar. Caldwell lo estudió con renovado interés, su mente de capitalista de riesgo reconociendo un potencial sin explotar. Se desperdicia sirviendo bebidas. Joven, el servicio tiene su propia dignidad. Señor, respondió Arthur, sin resentimiento en su voz. Solo orgullo discreto, y paga las cuentas mientras termino mi carrera de negocios. Ninguno de los dos notó que Evelyn se acercaba hasta que su fría voz interrumpió la conversación como un ártico. Viento. ¡Qué fascinante! Una camarera con opiniones sobre obras de arte multimillonarias. Sus ojos azules brillaron con desdén, aunque algo más acechaba. Quizás quiera hacer una oferta. Arthur sostuvo su mirada con calma, negándose a caer en la trampa. Prefiero inversiones con rendimientos más tangibles, señorita Lancaster. Como la educación de mi hija. Antes de que Evelyn pudiera responder, Caldwell intervino, su voz con la autoridad de la fortuna. Lancaster, debería escuchar el análisis de este hombre. Impresionante. Las cejas perfectas de Evelyn se arquearon, su máscara se desvaneció por un instante. En efecto. ¿Y qué más sabe, señor Hayes? Arthur Hayes, le recordó, aunque sospechaba que lo recordaba perfectamente. Su voz no transmitía resentimiento, solo una tranquila confianza que parecía inquietarla más que la ira. Algo cambió en la mente calculadora de Evelyn. Sus próximas negociaciones en Los Ángeles con el conglomerado francés de lujo Lumière requerirían a alguien que dominara tanto el idioma como la cultura. Su traductor habitual había cancelado debido a una emergencia familiar, y las negociaciones eran demasiado delicadas como para confiárselas a un desconocido. Allí estaba un hombre que ya había demostrado no dejarse intimidar por la riqueza y el poder. ¿Habla francés, señor Hayes?, preguntó bruscamente. La pregunta pareció sorprenderla incluso a ella. Arthur asintió, frunciendo ligeramente el ceño. Con fluidez. 5 años destinados cerca de la frontera franco-alemana. Durante mi servicio militar, Evelyn tomó una decisión rápida, de esas que construyeron su imperio, mi oficina. Mañana a las 9. Tengo una propuesta que podría interesar a un hombre con sus diversos talentos. Mientras se alejaba, sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol como una cuenta regresiva. Harris Caldwell rió entre dientes. Es una piraña con tacones de diseñador, pero reconoce el valor cuando lo ve. Arthur observó su figura alejarse con cautela, notando la postura perfecta que parecía más una armadura que elegancia. No estoy seguro de si era una oferta de trabajo o una amenaza. Con Evelyn Lancaster, reflexionó Caldwell, removiendo su champán pensativo. Normalmente son ambas cosas. A la mañana siguiente, Arthur se sentó rígido en la minimalista recepción de la sede de Lancaster Couture, sintiéndose visiblemente fuera de lugar con su mejor camisa y su única corbata. El ambiente de cristal y cromo reflejaba riqueza y poder, un mundo completamente ajeno a su vida práctica. Incluso el aire olía a caro, una combinación de cuero y perfume sutil que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Exactamente a las 9, la asistente de Evelyn lo condujo a una oficina esquinera con ventanales que daban a Manhattan. Evelyn estaba de pie detrás de un imponente escritorio de cristal, con el pelo recogido en un moño severo y un traje gris oscuro impecablemente confeccionado. Parecía un general preparándose para la guerra. Señor Hayes, empezó sin preámbulos, sin ofrecerle asiento. Necesito un traductor de francés y un asesor cultural para 3 días en Los Ángeles. Las negociaciones implican un acuerdo de licencia con una cifra de 9F. Su compensación sería de $15,000. A Arthur casi se le para el corazón. Esa cantidad cubriría los gastos médicos de Rosalind y una parte importante de su matrícula. Aún así, mantuvo la compostura. Su entrenamiento militar le servía de mucho. ¿Por qué yo? Debía de haber traductores profesionales ansiosos por esta oportunidad. Evelyn entrecerró los ojos, observándolo como un depredador, evaluando a su presa. Porque me desafiaste públicamente,
lo que significa que eres extremadamente ingenuo o extremadamente confiado. En cualquier caso, es poco probable que te intimiden los ejecutivos franceses. Además, entiendes tanto de arte como de negocios. A juzgar por tu conversación con Caldwell, ella rodeó su escritorio, observándolo con la intensidad de un científico que examina un espécimen. Considéralo un acuerdo mutuamente beneficioso. Necesitas dinero. Necesito a alguien que no se desmaye cuando se habla de millones. Arthur consideró sus opciones, mientras su mente repasaba la logística a toda velocidad. El momento no podía ser peor. Las vacaciones escolares de Rosalind complicaban la gestión del cuidado infantil, pero la cantidad ofrecida era demasiado considerable como para descartarla. Un salvavidas para un hombre que se ahoga. Tendría que llevar a mi hija, dijo finalmente, mirándola directamente a los ojos. Tiene 7 años y su cuidadora habitual no está disponible. La expresión de Evelyn se endureció, apretando la mandíbula. Este es un viaje de negocios, no unas vacaciones familiares. Entonces me temo que debo declinar. Arthur se levantó para irse, con su dignidad intacta a pesar del precio. Mi hija es lo primero. Siempre. Evelyn sintió un destello de algo desconocido. Respeto quizás, o el reconocimiento de un principio que había abandonado hacía tiempo. No estaba acostumbrada a que la gente rechazara sus ofertas, especialmente quienes necesitaban desesperadamente lo que ella ofrecía. De acuerdo, concedió a regañadientes, con la palabra sintiéndose extraña en la boca. Pero se queda en el hotel con una niñera durante las reuniones. Salimos mañana por la mañana. Terminal privada en el aeropuerto JFK. 7 de la mañana. No llegues tarde. Al salir Arthur de su oficina, Evelyn se preguntó si había cometido un terrible error. Algo en Arthur Hayes perturbaba su mundo cuidadosamente ordenado. Su dignidad a pesar de las circunstancias, sus prioridades inquebrantables. Para un hombre con tan poco, se comportaba como si no tuviera nada que perder. Eso la inquietaba más de lo que quería admitir. El elegante jet privado zumbaba eficientemente a 11.400 metros sobre el corazón de Estados Unidos. Evelyn revisaba documentos en su tableta, mirando de vez en cuando al otro lado del pasillo donde Arthur estaba sentado con Rosalind. La niña se portaba de maravilla. Dibujaba en silencio en un cuaderno, con sus rizos castaño miel cayendo sobre su rostro en señal de concentración. La familia Lumière valora la tradición por encima de todo, instruyó Evelyn, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos como un alambre tenso. Sus marcas de lujo datan de hace 6 generaciones. Respetan la jerarquía y esperan deferencia. Arthur asintió con expresión pensativa. También esperarán inteligencia emocional, algo más valorado en la cultura empresarial francesa que en la estadounidense. Observarán cómo interactúas con todos, incluido el personal. Evelyn frunció el ceño, apretando los dedos sobre la tableta. No te contraté para que me dieras consejos de negocios. Me contrataste para que me dieras conocimientos culturales, corrigió con suavidad, sin que su voz denotara condescendencia. Esto sí que lo es. Su conversación fue interrumpida por Rosalind, que se acercó tímidamente, aferrando su dibujo como un regalo preciado. Disculpe, señorita Lancaster. Hice esto para usted. Le mostró un dibujo sorprendentemente preciso de Evelyn trabajando en su tableta, captando algo en su expresión que ella misma no reconoció. Evelyn se quedó mirando el dibujo, momentáneamente sin palabras. Los niños eran territorio desconocido. Hacía años que no interactuaba con uno. No sabía cómo hacerlo desde que ella misma dejó de serlo. Gracias, logró decir con rigidez, aceptando el papel con manos que de repente se sintieron torpes. Papá dice que eres muy importante y que ayudas a hacer ropa bonita, continuó Rosalind, observando a Evelyn con curiosidad con sus ojos inocentes. ¿Te gusta ser la jefa? Arthur empezó a llamar a su hija, pero Evelyn levantó una mano para detenerlo, extrañamente obligada a responder a esta personita sincera. Es un reto, respondió con sinceridad, sorprendiéndose al admitirlo. Pero sí, me gusta crear cosas bonitas que hagan que la gente se sienta segura, asintió Rosalind con seriedad.
procesando esta información con la seriedad de un juez. Papá dice que la confianza es llevar una armadura invisible que nadie puede quitar. Evelyn miró a Arthur, viéndolo con otros ojos, reconociendo la filosofía de un guerrero en sus palabras. Tu padre es bastante sabio para cualquiera, terminó, conteniéndose antes de revelar sus prejuicios. Mientras Rosalind volvía a su asiento, Evelyn se encontró observando a Arthur con más atención. Había algo inofensivo en él. Su postura, su forma de hablar, su base de conocimientos, nada de eso se alineaba con su posición social actual. Como un director de orquesta trabajando como músico callejero, militar, el servicio no suele producir historiadores del arte que hablen francés con fluidez, comentó, buscando información. Hay más en su historia, señor Hayes. La mirada de Arthur se cruzó con la suya con la misma inquietante franqueza que la había perturbado desde su primer encuentro. Todos tienen capítulos que prefieren no leer en voz alta, señorita Lancaster. Incluso usted. La primera reunión con el grupo Lumière tuvo lugar en un comedor privado del Château Marmont. El sol de Los Ángeles proyectaba una luz dorada a través de los altos ventanales. Evelyn estaba en su salsa, exponiendo con seguridad la visión de expansión global de Lancaster Couture. Arthur tradujo su francés impecablemente, añadiendo matices culturales que suavizaron las negociaciones como el aceite en el agua. Todo transcurrió a la perfección hasta que Pipe Lumière, el patriarca de cabello plateado y mirada penetrante, hizo una pregunta técnica sobre la capacidad de fabricación en los mercados emergentes. Evelyn dudó, pues había recibido datos incorrectos de su equipo esa mañana. Un fallo poco común que amenazaba con resquebrajar su fachada. Antes de que pudiera responder, Arthur intervino, traduciendo la pregunta, pero añadió con fluida seguridad: señorita. Lancaster me estaba explicando hace un momento que, si bien la capacidad inicial parece limitada, el enfoque por fases permite un crecimiento exponencial para el tercer trimestre, sobre todo con las instalaciones de Malasia. Evelyn lo miró sorprendida, pero se recuperó rápidamente y explicó esta estrategia con renovada confianza. Los ejecutivos de Lumière asintieron con aprobación, impresionados por su visión de futuro. Horas después, en la limusina de regreso al hotel, con las luces de Los Ángeles difuminándose como estrellas fugaces, Evelyn finalmente abordó lo sucedido. Me mentiste, las instalaciones de Malasia no están programadas para completarse hasta el año que viene. Arthur miró por la ventana las colinas de Hollywood, cuyas luces centelleaban como constelaciones terrestres. No mentí. Creé una oportunidad para que demostraras tu pensamiento estratégico. Philippe respeta a los líderes que planean con 3 pasos de antelación. ¿Y cómo sabe exactamente un camarero sobre las capacidades de fabricación y la expansión estratégica? Su voz tenía un tono acusador, aunque algo más acechaba por debajo. Arthur se giró para mirarla, sus ojos azul grisáceos serios. Igual que sé que recibiste datos erróneos esta mañana, por eso estabas revisando frenéticamente las copias de seguridad antes de la reunión. Presto atención, señorita Lancaster. Es lo que me mantuvo con vida en zonas de guerra y lo que me ayuda a sobrevivir en tiempos de paz. No tenías derecho a intervenir. Yo me encargaba. Su voz se alzó, incómoda de ser rescatada. Lo estabas. La desafió, manteniendo la voz serena. Porque por un momento, parecías aterrorizada. No de perder el trato, sino de parecer falible. La compostura de Evelyn se quebró como el hielo en primavera. No sabes nada de las presiones a las que me enfrento. Un error, un momento de debilidad, y me destrozarán. ¿Tienes idea de lo que se necesita para que una mujer mantenga el control en esas habitaciones? No, admitió Arthur en voz baja, su honestidad calmando su ira. Pero sé lo que es tener gente esperando a que fracases. La diferencia es que has construido tu muro tan alto que nadie puede ayudarte cuando realmente lo necesitas. La limusina se detuvo en el hotel, pero ninguno se movió para salir, suspendido en un momento de inesperada comprensión. ¿Por qué finanzas?, preguntó Evelyn de repente, la pregunta sorprendiéndolos a ambos. ¿Tu título de la escuela nocturna? ¿Por qué no historia del arte? Si esa es tu pasión. Algo parecido al dolor cruzó el rostro de Arthur. Un fantasma de viejos sueños.
Las pasiones no pagan las facturas médicas. Mi hija es lo primero. Por primera vez, Evelyn vio más allá de sus preconcepciones sobre este hombre, más allá de su trabajo de servicio y sus modestas circunstancias. Vio sacrificio, propósito y una fuerza completamente diferente a la suya. La comprensión la perturbó más de lo que quería admitir. La segunda noche en Los Ángeles trajo consigo una gala exclusiva en una finca de Beverly Hills. El tipo de evento donde los acuerdos millonarios se disfrazaban de conversación informal. Evelyn lució un impresionante vestido negro que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Con su cabello platino arreglado en elegantes ondas, Arthur asistió no como personal, sino como su traductor. Incómodo pero digno con un smoking alquilado que, de alguna manera, parecía hecho a medida para su figura atlética. Rosalind se había quedado en el hotel con una niñera profesional. Aunque Arthur revisaba su teléfono con frecuencia, la preocupación paternal siempre afloraba. «Deja de moverte», murmuró Evelyn al entrar en el deslumbrante evento. «Pareces estar frente a un pelotón de fusilamiento en lugar de un cóctel». «Prefiero situaciones donde los peligros están claramente señalados», respondió secamente, ganándose una leve sonrisa. La velada transcurrió tranquilamente mientras Evelyn cautivaba a posibles parejas, y Arthur traducía cuando era necesario. Su presencia a su lado atraía miradas curiosas. Era innegablemente guapo con su atuendo formal, su porte militar evidente en su postura, un lobo entre pavos reales. Durante un breve silencio, Evelyn se encontró observándolo desde el otro lado de la habitación. Había algo casi regio en su comportamiento a pesar de su evidente incomodidad con el entorno. No pertenecía a su mundo. Sin embargo, se desenvolvía en él con una dignidad innata, como un rey exiliado, manteniendo la gracia en la pobreza. Su contemplación fue interrumpida por Victor Reichman, un inversor de riesgo conocido por sus tácticas agresivas y su mano errante. «Evelyn, cariño», dijo arrastrando las palabras, evidentemente tras haber bebido demasiado champán. «Estás perdiendo el tiempo con los franceses. Mi oferta sigue en pie. Fúndete con Reichman Holdings y dominaremos el mercado juntos». Sus manos se posaron posesivamente sobre su hombro desnudo. Sus dedos presionaron su piel. Evelyn se tensó, todo su cuerpo retrocedió. «Retira la mano, Víctor». Mi respuesta sigue siendo no. En cambio, su agarre se apretó, dejando lo que seguramente serían moretones. Hacerse el difícil ya te ha costado millones. Sé inteligente por una vez. Antes de que Evelyn pudiera responder, Arthur apareció junto a ellos, materializándose como humo, su expresión tranquila, pero sus ojos peligrosamente enfocados. «Creo que la señorita Lancaster ha dejado clara su postura». Su voz era tranquila, pero contenía una advertencia inequívoca. La voz de un hombre que se había enfrentado a un peligro real y había sobrevivido. Víctor se burló, su aliento cargado de alcohol hizo que Evelyn volviera la cabeza. «Ocúpate de tus asuntos, empleado. Los adultos están hablando». Con un movimiento fluido, Arthur retiró la mano de Víctor del hombro de Evelyn, aplicando la presión justa en la muñeca del hombre para causarle incomodidad sin armar una escena. Años de entrenamiento de combate hicieron que el movimiento parecía espontáneo. El respeto no es opcional en presencia de la señorita Lancaster. Quizás deberías tomar un poco de aire. El rostro de Víctor se sonrojó de ira y vergüenza, y el color le subió del cuello como el mercurio de un termómetro. «Te arrepentirás de esto», siseó antes de alejarse. Su retirada fue observada por varios interesados. Evelyn exhaló lentamente, una sensación desconocida inundándole el pecho. Durante años, había manejado este tipo de situaciones sola, desarrollando estrategias para desviar insinuaciones no deseadas sin dañar las relaciones comerciales. Bailando un cuidadoso ballet de rechazo y diplomacia. Que alguien simplemente interviniera y la protegiera, sin esperar nada a cambio, era completamente extraño. «Gracias», dijo en voz baja. Las palabras se sintieron extrañas en su boca, aunque yo podría haberlo manejado. La expresión de Arthur se suavizó un poco, con comprensión en sus ojos.
Sé que podrías haberlo hecho, pero a veces está bien dejar que otro luche una batalla, incluso si eres capaz de ganarla tú mismo. Más tarde esa noche, sin poder dormir, Evelyn se encontró en la terraza del hotel. La noche angelina la envolvió como terciopelo, cálida y sofocante. Para su sorpresa, Arthur ya estaba allí, contemplando las luces de la ciudad, bebiendo lo que parecía whisky. «Estoy revisando tu inversión», preguntó sin girarse. De alguna manera, percibiendo su presencia con esa extraña forma suya, Evelyn se acercó para pararse junto a él en la barandilla, lo suficientemente cerca como para oler su colonia mezclada con el whisky. No podía dormir. Las negociaciones de Lumière llegaban a su fase crítica mañana. Arthur asintió, ofreciéndole su copa sin dudarlo. Ella dudó antes de aceptarla, tomando un pequeño sorbo, saboreando el ardor del buen whisky y algo más. Quizás una posibilidad. «¿Por qué me contrataste?», preguntó de repente. La pregunta flotaba en el aire nocturno. «Hay traductores profesionales con experiencia en negocios. ¿Por qué elegir a alguien a quien claramente despreciabas?». La pregunta la tomó por sorpresa en la silenciosa oscuridad con los ángeles extendido bajo ellos como una alfombra de estrellas. Los muros cuidadosamente construidos que Evelyn mantenía parecían menos necesarios, tan frágiles como la seda de una araña. «Porque no me tenías miedo», admitió la verdad, sorprendiéndola. «Todos los demás quieren algo de mí o me temen. Acabas de verme». Arthur se giró para estudiar su rostro, viéndola de verdad quizás por primera vez. «¿Y qué viste cuando me miraste?». «Solo una sirvienta con delirios de suficiencia». Al principio, reconoció, apreciando su franqueza. Ahora, no sé qué pensar. Algo cambió entre ellos en ese momento. Una puerta que se abrió a la posibilidad, a la comprensión que trascendía sus diferentes mundos. «Yo era Ranger», dijo Arthur tras un largo silencio, su voz cargada con el peso del recuerdo. «Operaciones especiales, 3 misiones en Afganistán, 2 en Irak. Tenía un equipo, 6 hombres que me habrían seguido a cualquier parte». Su voz se volvió distante, viajando de vuelta a la arena, el calor y la sangre. «En nuestra última misión, la inteligencia se equivocó. Caímos en una emboscada. Fui la única que salió adelante». Evelyn permaneció en silencio, comprendiendo el peso de su confesión, la culpa del superviviente que teñía cada palabra. «Durante meses después, deseé haber sido yo», continuó. Sus nudillos blanquearon contra la barandilla. «Luego conocí a Emma, la madre de Rosalind. Era una corresponsal de guerra, valiente y brillante. Ella me hizo querer vivir de nuevo». Su voz se quebró, quebrándose ligeramente. «Murió al dar a luz a Rosalind. Desprendimiento de placenta. No pudieron detener la hemorragia». «Lo siento», susurró Evelyn. Las palabras fueron inadecuadas pero sinceras. Su mano se movió inconscientemente para cubrir la de él en la barandilla. Arthur asintió, sin alejarse de su toque. «Todas las personas de las que he sido responsable han muerto excepto Rosalind. Entonces sí, sirvo bebidas, traduzco francés y hago lo que sea necesario para mantenerla a salvo y darle oportunidades porque ella lo es todo». La vulnerabilidad de su confesión humilló a Evelyn. Sus propias luchas de repente parecieron vacías en comparación. Batallas corporativas que no significaron nada contra pérdidas reales. «Tu hija tiene suerte», dijo finalmente, en serio. «Ser tan completamente amado». Arthur se volvió hacia ella y sus ojos buscaron su rostro en la penumbra. «¿Y quién ama tanto a Evelyn Lancaster?». Ella no tuvo respuesta. Por primera vez en años, Evelyn Lancaster sintió todo el peso de su aislamiento. El precio de su éxito se mide en habitaciones vacías y teléfonos silenciosos. Cuando amaneció sobre Los Ángeles, pintando el cielo en tonos rosas y dorados, ninguno de los dos se dio cuenta de que sus mundos ya habían comenzado a colisionar de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Las consecuencias fueron rápidas y brutales.
Las acciones de Lancaster Couture se desplomaron un 12% en la primera hora después del anuncio. Los analistas financieros predijeron un desastre. Los blogs de moda cuestionaron la estabilidad de Evelyn. La Junta convocó una sesión de emergencia para discutir su destitución. Sus voces eran agudas con acusación y apenas disimulada alegría por su tropiezo. Sin embargo, en medio del caos profesional, Evelyn sintió una calma desconocida. Esa noche, en su ático, se quitó los tacones y se sirvió una copa de vino, mientras las luces de la ciudad centelleaban más allá de sus ventanas como estrellas terrestres. Su teléfono había estado sonando constantemente, pero lo había silenciado, necesitando espacio para procesar los acontecimientos del día. Un suave golpe en la puerta la sorprendió. Al abrirlo se reveló a Arthur, todavía con el traje de la conferencia de prensa. Pareciendo cansado pero decidido, ¿cómo pasaste la seguridad?, preguntó ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Puedo ser persuasivo cuando sea necesario. Entró en su espacio, contemplando el lujoso entorno con una mirada que no contenía envidia, solo observación. La Junta se reunirá mañana por la mañana para votar su posición. Evelyn asintió y le ofreció una copa de vino. Esperaba tanto. Les he costado miles de millones hoy. Les ahorraste miles de millones en futuros problemas legales, corrigió, aceptando el vaso y sus dedos rozándose en el intercambio. La SEC ya ha detenido a Víctor. Todo su imperio financiero está bajo investigación. Permanecieron en silencio por un momento, el peso del día se posó entre ellos como polvo después de una explosión. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente Arthur. Podrías haber firmado el trato, alegó ignorancia más tarde. Evelyn consideró la pregunta mientras hacía rodar la copa de vino entre sus palmas. Quizás estoy cansado de ignorar las cosas importantes. Ella lo miró directamente a los ojos. O tal vez me recordaste quién era yo antes de que Lancaster se volviera más importante que Evelyn. Algo cambió entre ellos. Una barrera que se disuelve como azúcar en la lluvia. Posibilidad que emerge de las ruinas de la simulación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó suavemente. Antes de que Arthur pudiera responder, sonó su teléfono. La llamada fue desde el hotel donde Rosalind se hospedaba con la señora Martínez. Su hija quería darle las buenas noches con una voz pequeña y soñolienta a través del altavoz. «Hola, Rosie», respondió, su voz instantáneamente suave, transformándose de guerrero a padre en un instante. Después de escuchar por un momento, sonrió y miró a Evelyn. «Sí, ella está aquí. Le preguntaré». Cubrió el teléfono. Rosalind quiere saber si seguirá siendo nuestra amiga, a pesar de que el trato comercial no se realizó. La simple pregunta de un niño golpeó a Evelyn con una fuerza inesperada. Amigo, ¿cuándo fue la última vez que alguien la vio simplemente así, sin cálculos ni agenda? ¿Puedo?, preguntó, alcanzando el teléfono. Cuando Arthur se lo entregó, habló con sorprendente calidez. «Hola, Rosalind. Sí, me gustaría mucho ser tú de hecho. ¿A ti y a tu padre les gustaría visitar Central Park conmigo este fin de semana? Escuché que los botes de remos son muy divertidos». La respuesta emocionada de la niña provocó una sonrisa genuina en el rostro de Evelyn. La expresión la transformó de una reina de hielo a algo más humano. «Nunca antes te había visto realmente feliz», admitió. «Te conviene». Un año después, Times Square ardía con su habitual energía frenética. Enormes pantallas de video mostraban anuncios, los turistas tomaban fotografías y los neoyorquinos navegaban entre la multitud con practicada indiferencia. Pero hoy, una pantalla atrajo especial atención. El anuncio de la Fundación Hayes para veteranos y niños se lanzó con una dotación de $100 millones. Arthur se paró en el podio dirigiéndose a la prensa y a los seguidores reunidos. A los 40 años, finalmente había regresado a la vida pública, aunque en sus propios términos. A su lado estaba Rosalind, que ahora tenía 8 años, sonriendo con orgullo a su padre. Las segundas oportunidades llegan en formas inesperadas, dijo Arthur a la multitud, su voz resonó por toda la plaza. Hace 5 años perdí todo lo que parecía importar. Riqueza, posición, familia,
Legado. De lo que no me di cuenta entonces fue que me estaban reduciendo a lo que realmente importa. En la primera fila, Evelyn lo vio hablar, su cabello platino ahora suavizado hasta convertirse en un rubio más natural, su expresión abierta y comprometida. El año pasado la había transformado. Después de una batalla polémica, mantuvo el control de Lancaster Couture, pero había reestructurado radicalmente la empresa, centrándose en la fabricación ética y las prácticas sostenibles. Las ganancias inicialmente se habían visto afectadas, pero la lealtad de los clientes se había disparado, lo que eventualmente llevó las acciones a niveles récord. Más importante aún, había aprendido a construir muros con puertas en lugar de fortalezas. La Fundación Hayes se centrará en dos grupos que a menudo se pasan por alto, continuó Arthur. Veteranos que luchan por reintegrarse a la vida civil y niños que enfrentan desafíos médicos sin los recursos adecuados. Porque todos merecen no solo sobrevivir, sino prosperar. Mientras la multitud aplaudía, Rosalind tiró de la manga de su padre, susurrando algo que lo hizo sonreír. Él asintió, alejándose del micrófono mientras su hija ocupaba su lugar, su pequeña voz sorprendentemente fuerte. Mi papá dice que los verdaderos superhéroes no usan capas. Usan una armadura invisible hecha de amor y coraje. Y a veces, agregó con sabiduría infantil, necesitan a alguien que les recuerde que siguen siendo héroes incluso cuando son asustados. Los ojos de Arthur encontraron los de Evelyn entre la multitud. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Se levantó y se unió a ellos en la plataforma mientras el aplauso de la multitud aumentaba. Arthur tomó el micrófono y se giró para mirar directamente a Evelyn. El público olvidado. Hace un año, arriesgaste todo lo que habías construido porque reconoces algo que vale más que el éxito. Elegiste la integridad cuando el compromiso habría sido más fácil. Evelyn sacudió ligeramente la cabeza. Tuve un excelente maestro en valentía esa noche en el Waldorf. Continuó Arthur, bajando la voz para que solo ella y las primeras filas pudieran escuchar. Te burlaste de mí como un pobre padre soltero al servicio de la élite. Me preguntaste qué tenía para ofrecerte. Una suave sonrisa tocó los labios de Evelyn. Estaba equivocado en todo lo que importaba. Arthur tomó su mano, su mirada nunca abandonó la de ella. Bajo las luces de Times Square. Déjame responder a tu pregunta correctamente. Lo que tengo para ofrecerte es esto. Una promesa de estar a tu lado, desafiarte cuando necesites la verdad, apoyarte cuando necesites fuerza y recordarte siempre tu extraordinario corazón. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Evelyn, inesperadas y desenfrenadas. La mujer que una vez había calculé cada gesto, cada palabra, ahora era vulnerable y auténtica ante miles. Una vez construí mi vida en torno a lo que poseía, respondió con la voz entrecortada. Ahora lo mido por quien amo. Mientras Arthur la acercaba, sus labios se encontraron en un beso que hablaba de viaje más que de destino. Las pantallas de Times Square capturaron el momento, no como material sensacionalista o como noticia de negocios, sino como una simple verdad humana. La transformación comienza cuando vemos más allá de los roles que desempeñamos y vemos las almas que albergamos. Desde el público, la joven Rosalind observaba con la sonrisa cómplice de una niña, comprendiendo sin palabras que su familia finalmente estaba completa. No por sangre ni por obligación, sino por el trabajo más duro y hermoso de los elegidos.